La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas de nuevo a la que ya es la última sesión de este seminario interuniversitario virtual. Y para cerrar, pues, estos 3 días de diálogo, de discusión sobre los retos y desafíos que las sociedades libres tienen a futuro, pues contamos con un gran amigo de la casa. Yo, en lo personal, una persona a la que aprecio mucho, a la que quiero mucho, de la que he aprendido mucho, tanto en el aula como en los distintos coloquios de Liberty Fund que he compartido con él, ¿no? Hablamos del doctor Walter Castro. Walter Castro es vicepresidente de la Fundación Libertad en Rosario, en la Argentina. Tiene a su cargo la dirección de asuntos académicos de dicha institución y se desempeña como coordinador del programa Ideas de Libertad, coordinado en conjunto con Liberty Fund. Ha sido y es profesor en distintas instituciones académicas, por supuesto, profesor visitante en nuestra querida Casa de la Libertad y, bueno, para mí es uno de los grandes referentes cuando hablamos de liberalismo en el entorno iberoamericano, ¿no? La lógica de esta exposición sigue el formato tradicional a lo largo de estos 3 días, una exposición de unos 40-45 minutos seguido de preguntas, así que invito a todos los que nos están viendo a aprovechar la oportunidad y hacerle llegar preguntas y comentarios al profesor Castro, al doctor Castro, que es uno, repito, de los grandes referentes que tenemos en la región. Por mi parte, nada más. La conferencia, ya saben, lleva por título La superioridad moral del capitalismo. Así que, profesor, como se suele decir, el piso y el tiempo son suyos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por ceder parte de su tiempo para, bueno, reflexionar sobre este tema que nos apasiona, ¿no?, desde hace tantos años. Bueno, muchas gracias, querido Eduardo. Gracias a la Universidad Francisco Marroquín, al EPRI, por darme otra vez la oportunidad de sentirme en casa, ¿no? Y nada de ceder el tiempo, vamos a compartir el tiempo y vamos a intercambiar ideas, que eso es lo que mejor nos sale para intentar aprender algo, ¿no?, los unos de los otros. El título suena un poco arrogante, ¿no? La superioridad moral del capitalismo, caramba. Ya ponerle la palabra. Pero bueno, yo voy a tratar de justificar al menos que la libertad, el liberalismo, es como mínimo una posición ética y que merece, en tal sentido, una valorización fuerte. Contra todo lo que a veces se argumenta en favor del efecto que nuestras ideas causan en la sociedad y que, por supuesto, mejora la calidad de vida de las personas y por supuesto, son las responsables de haber prolongado el promedio de vida de las gentes en todo el mundo. Sin perjuicio de esos efectos, la libertad merece ser defendida éticamente. Y eso es lo que voy a tratar de demostrar, porque al fin de cuentas, si no existe eso, no hay destino para la libertad. O sea, la ética es un ingrediente fundamental para explicar por qué el capitalismo es un sistema que exhibe resultas largamente superiores, pero en función de estos valores últimos, que es lo que voy a tratar de plantear. Para eso voy a dar un largo rodeo, porque el asunto es, como mínimo, abundante, complejo, y voy a tratar de ir dejando algunas ideas fundamentales de las que podamos amarrarnos después para discutir, o para conversar, o para charlar. Lo primero por decir es que el fenómeno social o el orden social es una cuestión muy compleja, un fenómeno muy complejo, y remito por complejo a eso de que no es fácil decodificarlo y meterlo en nuestra mente, que es muy pequeña, por cierto, para la complejidad del fenómeno, por la cantidad de variables que tiene, la cantidad de aspectos y especies que asumen las relaciones humanas. De hecho, y no hay otra manera de explicarlo, todas las ciencias sociales han decidido casi fragmentar
desguazar el fenómeno social y lo estudian por partes. Y entonces cada una, desde sus supuestos, que no son los mismos, y desde sus principios, que no son los mismos, van tratando de dar explicación o alumbrar las distintas facetas, las distintas caras, las distintas aristas del orden social. Entonces, por ejemplo, la economía, valiéndose del principio de utilidad, va a explicar cómo funcionan algunos aspectos de nuestras relaciones, autointeresadas, por cierto, o la moral, quizás amarrada al principio de simpatía, va a explicar por qué las personas se pueden respetar, o el derecho, la filosofía del derecho, por qué hay algún principio de justicia que explica que nos ordenemos en relaciones jurídicas de tal o cual naturaleza, o la política misma, que está siempre preocupada por cómo usamos el poder en la sociedad, que es un elemento muy importante, y cómo debe acomodarse o limitarse. En fin, o la sociología también, que va a mirar los funcionamientos de los líderes o de los ascendentes, en fin. Cada una de las disciplinas se pone una lente de un cristal de un color distinto para leer el fenómeno social desde un costado, ¿no? Pero todas ellas, y acá el primero de los planteos, en el fondo han de reconocer que los dos desafíos más grandes de cualquier orden social son bajar el nivel de conflicto y tratar de erradicar la pobreza. Porque de ahí venimos, ¿no? De situaciones de mucho conflicto y de mucha pobreza. Y la verdad es que la mejor manera de explicar cómo se sale de ambos en un orden social es a partir de un concepto interdisciplinar que se llama instituciones. Eso son las instituciones, la regla del juego. Y la regla del juego son como soluciones, ¿no? Son aplicaciones, para hablar en términos en que hablan los más jóvenes hoy. Es una especie de aplicación, un apps, que permite que la gente se organice socialmente a través de determinadas interrelaciones, respetando ciertos valores. Las reglas demarcan ciertos incentivos, dan premios, generan castigos, organizan la manera de funcionar de ese orden social. Bueno, claro, hay reglas que preservan en mayor modo el valor de la libertad y hay otras reglas que lo hacen menos, ¿no? Y a nosotros nos interesa un orden con las más plenas libertades, con los más grados de libertad, porque, como dije al principio, confiamos en los efectos creadores que la libertad tiene, esa energía que libera y toda esa mejoría que viene en un orden de mayor libertad. Aunque insisto, no voy a explicar la libertad por sus buenísimas consecuencias. El liberalismo, si uno lo quiere atrapar y tal como sucedió, tenemos que empezar por reconocer que fue un accidente histórico, que en algún momento, en algún lugar, empezaron a darse estas regularidades de comportamiento, estas reglas, protegiendo ese valor de la libertad y ese valor protegido por reglas de justicia de carácter universal, muy posiblemente de grandes prohibiciones morales, ¿no? No matar, no robar, no estafar, muy pocas, elementales, que facilitan la convivencia. Facilitar la convivencia es poner a los sentimientos de las personas en concordia, habilitar algunos respetos mínimos y facilitar luego a partir de eso y de los derechos de propiedad, los intercambios y un desenvolvimiento pacífico, más armonioso, cooperativo y competitivo también. ¿Por qué no? Bueno, la libertad permite todo eso, pero en algunos sitios se dio, en otros no tanto, y nunca está segura la libertad, ¿ok? Todo eso creo que lo sabemos bien. Para entender este fenómeno, echamos mano a teorías que nos explican qué justifica ese orden de mayor grado de libertad o de justicia con reglas morales más universales, donde hay más tolerancia y donde hay más respeto por las minorías y porque cada quien viva su vida a su manera sin embromar al otro. Bueno, una de las dos tradiciones que Hayek menciona y por la que toma partido es la tradición de los escoceses, ¿no es cierto? Las luces escocesas, la ilustración escocesa, Ferguson, Hume, Smith, después Hayek, continuador de esa tradición, confían mucho en un orden, llamémoslo espontáneo, en un cosmos, en una manera de relacionarse de la sociedad civil, de las personas que se relacionan afectivamente, comercialmente, respetuosamente, capaces de generar un orden de sentimientos en concordia, de respetos recíprocos, a partir del cual se puede cooperar. Y los escoceses creen que eso se puede dar. De hecho, es el camino que Adam Smith siguió en su obra, ¿no? La teoría de los sentimientos morales explica cómo, a partir de que las personas empatizamos con otras personas, somos capaces de moderarnos, de controlar nuestras peores pasiones, de reducir nuestras miserias, y no necesariamente de amarnos mucho, pero como mínimo de respetar al otro, y eso solo es suficiente para que en una sociedad con justicia, reglas, fair play, las personas empiecen
por interés propio intercambiar y a dar lo mejor de sí en un mercado, que es el lugar donde nos encontramos a cambiar las cosas que cada uno produce de mejor manera en beneficio de todos. No es extraño, entonces, que Smith parta de los sentimientos morales y termine en la riqueza de las naciones. Porque él necesita explicar cómo en un orden social, de manera empírica, de manera evolutiva, de manera espontánea, a través de un aprendizaje plural, se puede autogenerar un orden, casi como con una mano invisible, que establezca reglas de justicia. Y una vez que está afianzada la regla de justicia, de respeto recíproco, de no me mato, no te mato, no me matás, te escucho, me escuchás, respeto tu propiedad, respetas la mía, intercambiamos, nos tratamos de asociar. Bueno, una vez que está eso, ahí la sociedad empieza a hacer sinergias, ¿ok? Esa regla, que es un capital social, se puede lograr entre las personas de manera espontánea, dicen bien, ¿ok? Muy bien, Hume va a decir que lo más importante de esa regla es respetar los derechos de propiedad, porque una vez que está bien definido el derecho de propiedad, y esto es muy importante, se baja mucho el conflicto. Cuando está claro qué cosas de cada quien, cada cual se dedica a cuidar lo suyo, a hacerlo crecer y después intercambiarlo en paz y marcha. Fenómeno. Hayek le va a dar una vuelta más de tuerca a ese proceso evolutivo y lo va a demarcar entre la tribu y la gran sociedad. Como si tuviéramos una evolución de esto, ¿no es cierto? Es decir, al principio, por supuesto, vivíamos en las tribus es un orden cerrado, hay un tipo que manda, ese sabe más que los demás, ese imparte el derecho, ese dice lo que es justo, ese dice la finalidad que la tribu está persiguiendo, porque las tribus son pequeñas organizaciones sociales que intentan supervivir, básicamente. Y así se agrupaban para supervivir. Entonces, ahí había una finalidad común, que era supervivir, más nada. Entonces, no hay individuos adentro de una tribu, son todos parte de una manada. Hay una finalidad colectiva y en el fondo el que más sabe y el que más tira y el que mejor lidera, el macho alfa va al frente. Ahora, dice Hayek, bueno, eso era al principio. Después, por supuesto, las tribus se relacionan con otras tribus, se van encontrando mejores reglas de convivencia entre distintas tribus, aparecen entonces esas posibilidades del intercambio y empiezan a intercambiar. Probablemente primero sus hijos para, a través de lazos de sangre, facilitar la convivencia, bajar el conflicto, que no haya guerras y comerciar. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos una visión cataláctica. Y va saliendo de una tribu, de un orden cerrado, a un orden más extenso y más abierto, más respetuoso de gente que piensa distinto, pero que se las ingenia para convivir dentro de una regla de respeto recíproco, o sea, dentro de una regla de justicia más abarcativa. ¿Ok? De la tribu a la gran sociedad. Pero eso significa un cambio de valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasamos del mandato al contrato. ¿Ok? Pasamos del amor, la benevolencia, el altruismo, la solidaridad, esas cuestiones de la familia, al respeto, a la justicia. Son cosas distintas. ¿Ok? Y este cambio es importante porque, digo, se termina la lealtad y la fidelidad y cada uno respetuosamente y sin hacer daño a los otros vive la vida en función de sus preferencias, echando a volar sus propios sueños, saliéndose de la tribu, saliéndose, el genio se sale de la botella y cada quien quiere vivir la vida a su manera, experimentándola, inventando cosas, compartiendo lo que quiere con los demás, sin ataduras, sin una finalidad ulterior común. Cada cual tiene su propio plan de vida. Aparece el individuo en escena de una sociedad más abierta, más comercial, más cataláctica, más impersonal también, ¿eh? Más impersonal, porque nos relacionamos con gente más distante, respetuosamente, de la que tomamos ventaja, justamente, porque el orden es más grande. Cuando más grande el orden es, más divide el trabajo. Cuanto más se divide el trabajo, dice Smith, hay más especialización. Cuanto más especialización, más ventaja para todos. Porque la especialización reduce los costos, se aumenta la producción, hay más chances de intercambio y ahí florece a través del comercio el bienestar general. Ok, toda esta es la explicación de la tradición escocesa, probablemente la conozcan, es la que cree la mano invisible en los órdenes espontáneos, en la capacidad plural de aprender de todos nosotros para gestar reglas de justicia y confianza entre nosotros para comerciar. Y en esa complementariedad, en esa diversidad, en ese diálogo, en esa catalaxia, en ese intercambio está la riqueza. Fenómeno. Muy bien. Una tradición. La tradición inglesa, ¿cierto? La escocesa o la insular. Y hay otra tradición para Hayek, que es la tradición continental, porque Hayek, que no es sonso, se da cuenta que no siempre espontáneamente se han logrado reglas de justicia que protejan el valor de la libertad muy ampliamente, muy anchamente. Y entonces, ¿qué va a decir? Bueno, mirá, no siempre entonces
hay órdenes que surgen o se autogeneran, sino que a veces hay órdenes creados. Y esos órdenes se llaman taxis. Taxis. O sea, órdenes que no vienen de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y entonces, ahí en la vereda de enfrente, tenemos que involucrar el pensamiento de Hobbes, que es una persona que tiene una situación preliminar, histórica, en el momento de su propia vida, con guerras civiles, estaban deponiendo a las monarquías, al propio Hobbes lo quedó desterrado, ¿no? Desterrado. Entonces el tipo veía que la sociedad era invivible, que era una jungla, que todo era pobre, rústico, corto, feo, y entonces, en esa condición era imprescindible que en vez de matarnos unos con otros, las personas lograran un acuerdo, un pacto con el soberano, con el Leviatán, y entonces pergeñáramos un Estado capaz de bajar derecho y asegurar el orden. Porque la política o el poder o ese orden de convivencia es anterior al desarrollo de la sociedad civil o del comercio. Si hay un pacto político, hay un acuerdo de poder preliminar que da orden a la sociedad para sacarlo de ese estado de naturaleza hobbesiano que tantas veces leemos en los libros. Pero como ustedes se dan cuenta, la lógica es bien otra. Es decir, acá no hay capacidad de que el orden se autogenere, se autoordene, una mano invisible nos acomode, que las personas podamos cooperar con otras, que podamos encontrar cierta empatía para respetarnos. No, en esta antropología, el hombre lobo del hombre, y por miedo al otro hombre, es que hacemos un contrato social o un pacto para que se ordene la sociedad, desde esa organización baja el derecho de arriba hacia abajo y una vez respetados los derechos de la persona recién ahí conviven socialmente para comerciar, etcétera, etcétera. Ojo, esta posición es la de Buchanan, que es un campeonísimo de la libertad. Él también cree que la política es anterior al funcionamiento de la economía y que definir reglas con consensos preliminares de rango constitucional es imprescindible para que la sociedad funcione. O sea que se puede ser un campeón de la libertad desde la tradición escocesa o de las tradiciones más hobbesianas. Ok. ¿Cuál es el asunto distintivo? En la tradición insular escocesa, el espacio que dejamos a la política es así chiquitito, es minimalista. O sea, el gobierno es básicamente una suerte de administrador de gastos centrales, un mantenimiento de una fábrica que viene a tutelar las reglas de justicia que se encuentran por aprendizaje plural entre los miembros de un orden. En cambio, el espacio que se le reserva al poder, a la política, al acuerdo, al consenso, al Estado, al derecho, en las tradiciones continentales es mucho más grande. Okay. Ahora, es curioso y paradójico o contradictorio a la vez, cómo en un caso reservamos un espacio a la política y al poder tan chiquitito, como si estuviera minimizado, porque el espacio del poder en la tradición escocesa es muy chiquito. ¿Será porque en aquella época el poder estaba tremendamente repartido, porque las pequeñas cuotas de poder de los señores feudales se negociaban entre sí? Vaya a saber por qué. Pero hay un espacio del poder muy chiquito en la tradición escocesa. Sin embargo, hay un tremendo espacio para la moral, porque la moral es de donde surge la regla de justicia, es una norma moral de justicia. En cambio, en la tradición hobbesiana hay mucho espacio para la política y poquito espacio para la moral, tan poquito que se termina confiando en un monarca bueno y omnisciente. No, caramba. Exactamente todo lo contrario. Sí, exactamente todo lo contrario. Igualmente, por el lado en que vayamos, por este que hizo Smith, ese camino de Smith de la moral a la regla de justicia y de la regla de justicia a la riqueza de las naciones, o que vayamos por el otro lado, un consenso elemental, fundamental, donde a través de una constitución definamos el principio de libertad, el de propiedad privada, el de la limitante del gobierno, y de ahí para abajo los derechos a partir del cual se organiza el comercio. Vayamos por donde vayamos, vamos a encontrar un escenario de grandes libertades cuando el poder del gobierno esté limitado. Eso es muy importante. Cuando haya Estado de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que la igualdad ante la ley, principio político fundamentalísimo del orden liberal, es decir, no sociedades estratificadas, no sociedades con gente de sangre azul y sangre roja, una sociedad donde cada persona vale uno en el fondo, ¿verdad? Entonces, el Estado de Derecho, es decir, la igualdad ante la ley y la ley por arriba del arbitrio o del capricho de cualquier gobernante, no hay monarca absoluto. Y sí, el poder bien dividido, bien repartido, aunque sea a través del artificio de las constituciones, ejecutivo, legislativo, judicial, distintas estrategias para contrarrestar el poder o para compensarlo o para balancearlo. Y también el poder nacional, poder estadual, poder municipal, bueno, todas maneras de que el poder esté contenido y que no se desate, porque el poder tiende a ser absoluto, el poder tiende a concentrarse y el poder tiende a corromperse.
Así que ahí está en Madison, en Jefferson, en todos los padres americanos, cuando dicen, bueno, a ver, sepamos que los que gobiernan no son ángeles, porque si fueran ángeles, ellos y nosotros, no había reglas ni necesidad de constituciones. Así que a limitar el gobierno. ¿Para qué? Para que haya un ámbito bien amplio de espacio para que la sociedad civil y comercial se desarrolle, para que cada persona, en un orden de armonía, paz y justicia, pueda dar lo más de sí en intercambio con los demás. Ese orden de catalaxia. Catalaxia es la palabra griega que alude al intercambio, pero también alude a la chance de hacer a los enemigos amigos. ¿Ok? Entonces, una vez definido este asunto, reparamos en que todas las teorías liberales van a plantear constituciones que van a limitar al gobierno, van a asegurar derechos fundamentales del ser humano, con mínimas prohibiciones, ¿no? Pero sí consagrar los derechos de libertad de expresión, el debido proceso, la libre transitabilidad y el libre comercio, la propiedad privada. Todos esos preceptos están definidos en todas las constituciones surgidas en Occidente a partir de que el liberalismo fue una realidad. ¿Okay? Entonces, tenemos mercados competitivos y bien extensos que permiten la especialización y el aprovechamiento al máximo de las ventajas comparadas, y por el otro lado tenemos un límite para que el poder no se concentre y no sea absoluto. Entonces la democracia y los mercados son instituciones que surgen de este orden de libertad con reglas de justicia pretendidamente universales, o sea, muy abarcativas, muy inclusivas, que metan adentro a todas las minorías para que cada uno dé lo mejor de sí desde su diversidad, elemento fundamental. Bueno, ok. Ahora, si en esa constitución, cuando se protegen esos derechos, se limita al gobierno y se deja a las personas que se desarrollen con sus derechos de propiedad, a partir de ahí la economía camina sola. Porque el derecho de propiedad, ¿qué es? Es siempre me lo imagino como un receptáculo, como una caja, como una bolsa, donde uno mete ahí su trabajo. Que eso es un derecho de propiedad, una prolongación del trabajo de uno. Y por supuesto, nos da derecho a excluir, aunque la palabra suene fea, es muy práctica y sirve, excluir a los terceros de lo que es nuestro. Y cada dueño de sus cosas las cuida mejor que los demás. Y por supuesto, si asume todos los costos del cuidado, de la transformación o de la producción y luego disfruta de todos los goces, cuando el derecho de propiedad está bien nítido, está bien claro que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y que yo pago los costos de mis cosas para gozar de mis cosas, y vos asumís los costos de la tuya para gozar de la tuya, no hay externalidad y funciona un mercado fantásticamente bien. Cuando los bienes son divisibles y los derechos de propiedad están nítidos, no hay cómo mejor asegurar el aumento de la producción y de la productividad. ¿Por qué? Porque los precios se transforman en sistemas de señales, la competencia hace que cada uno pacíficamente tenga que seducir al que está enfrente, cada uno da lo mejor de sí para que su autointerés lo lleve a conseguir su bienestar, y la gente sin dañarse empieza a innovar, empieza a invertir, empieza a arriesgar, empieza a ir por lugares inexplorados, y de esa competencia se ponen en juego todas las potencias de las personas, cada uno saca su mejor neurona a relucir. La especialización nos permite vivir a cada uno con una sola neurona, cada uno se especializa lo más que puede en eso, y entonces ahí transferimos a los demás todo nuestro saber en las cosas que producimos. Cada uno, resultado, siendo ignorante total de todo lo que consume, goza del conocimiento de todos los demás. Ese proceso de intercambio enriquece, la catalaxia enriquece, el diálogo enriquece, el comercio enriquece, porque cada persona gana cuando intercambia. Del mismo modo que cuando escuchamos al otro y aprendemos de lo que el otro nos muestra, somos capaces los dos de, cambiando ideas, estar mejor. Si cambiamos bienes, también estamos mejor. Entonces, todo este sistema, con derechos de propiedad bien definidos, funciona fantástico. A veces, definir los derechos de propiedad es costoso, no importa, nos asociamos, tenemos una propiedad colectiva, un club, un consorcio, una empresa, da igual. Sin embargo, ahí sigue latente y vigente el derecho de exclusión. Puedo yo sacar de mi bien al quien no contribuye con él. Y de manera colectiva, pero privada, podemos organizar cosas también, asociándonos, exactamente. Y la cosa funciona igual. Ahí, sin embargo, hay una pequeña diferencia por hacer, que la teoría política tiene bien clara, es que la decisión colectiva nos remite a dos instancias. Primero, a que tenemos que deliberar para tomar una decisión, y eso tiene costo. Y segundo, que después votamos, y eso también tiene costo, porque el que pierde se tiene que bancar la decisión del que ganó. Y si no, se abre la puerta y se marcha, porque la puerta está abierta. Vende su propiedad, se borra del club. Son todas formas, el comercio y la asociación son formas de mejorar
el aprovechamiento de todos los recursos que tenemos y tratar de satisfacer al máximo sin agredirnos nuestras cosas. Pero claro, todo esto pasa dentro de la órbita privada. Y acá hay un punto que es una parte medular de lo que quiero decir, porque en este punto voy a entroncar después con esa cuestión que quiero venir a plantear, que es la de la ética, que es que algunos bienes tienen algunas características especiales. Bueno, Elinor Ostrom trabajó mucho sobre lo que se llama la tragedia de lo común, o los recursos de uso común, que son esos bienes que, justamente por su indefinición en los derechos de propiedad, suelen devastarse, suelen quedar exhaustos. Eso, lo que es de todos no es de nadie, todos van a pescar y extinguen los peces del río. La tragedia de lo común. Entonces ahí la rivalidad del consumo extingue el recurso. Bueno, esos bienes tienen una característica. Lo quito porque es un ejemplo. Voy al bien que me interesa a mí, que es lo que llamamos bien público, que es un bien un poco especial de la economía que está definido a partir de una serie de requisitos. Primero, no es fácil excluir, y segundo, no hay rivalidad de consumo en esto. Hay mucha polémica de esto, pues si efectivamente los faros son bienes públicos o no. La cuestión del bien público es que se supone que hay alguna persona que usufructúa del bien, sin contribuir al bien. Entonces hay alguna especie de bien en donde algunas personas gozan del beneficio que el bien da, pero no lo financian. Okay. Este es el planteo último. Bueno, hay larguísima discusión en la academia liberal si esto existe o no existe como tal. Para mí, cuando hablamos de orden público es ese orden de convivencia, de reglas que nos permiten efectivamente vivir pacíficamente. Para mí, cuando hablamos de orden público, hay un bien público. Y entonces, ¿qué hay que evitar? Que algunas personas tomen beneficio de ese orden público sin cumplir la regla. Ese transgresor, ese vivillo, ese polizón, ese free rider, en el fondo es un tipo que hace del orden un subóptimo. Hace del orden algo de menor calidad de lo que pudiera este ser. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no se lo puede excluir. ¿Y por qué? Porque no se puede evitar que disfrute de ese bien. Ok, esta sería la explicación de por qué se le puede atribuir al Estado una mínima cuota de monopolio de la fuerza, de decir del derecho y de cobrar impuestos. ¿Para qué se le daría ese atributo, muy peligroso por cierto? Para que vaya a perseguir, que es más barato que así lo haga el gobierno, a la persona que toma beneficio del orden, pero que transgrede al mismo tiempo. Entonces, ejemplo, para poner una cosa que sea muy fácil. Si hay alguien que va en el auto, estaciona en doble fila, internaliza beneficios, externaliza costos. La calle, el funcionamiento en la calle se empeora. Ok, y mientras esa persona hace eso, está generando daño a los demás. Y disminuye el bienestar que la calle tiene que tener o que proveer. Ok, si alguien va caminando por la plaza, se come el alfajor y tira el papel al suelo, mientras todo el resto de las personas guarden el papel del alfajor en sus bolsillos, harán un esfuerzo que este tipo no hace. Y entonces él disfruta de una plaza limpia, cuidado por todos, pero él se quita el costo del bolsillo, que es el papel, y le ensucia la plaza a los demás. Este es el concepto. Hay un tipo que, aprovechándose de lo que hacen todos, hace trampa o no cumple la regla y tira. ¿Por qué? Porque él no está claro que el cumplimiento de esa regularidad de comportamiento, de esa regla, por muchas gentes, impida que haya uno que la transgreda. Y este es el concepto. Ok, entonces, podría entonces buscarse la solución de darle limitadamente cierto poder de monopolio al gobierno sobre la fuerza pública para hacer cumplir la justicia, fundamentalmente para hacer cumplir la justicia. Y alguna capacidad de cobrar impuestos para asegurar la justicia del orden. Okay. Y esa es la gran discusión, ¿no? Respecto de por qué el Estado debiera existir. Buchanan le añade un párrafo y dice, mira, además el Estado en algunas cosas es más eficiente. Porque el hecho de tomar decisiones en conjunto tiene un costo. Ponernos de acuerdo, ir a la asamblea, las decisiones multitudinarias son muy costosas. Entonces dice Buchanan, si tengo que poner un semáforo en la calle, ¿qué lo vamos a resolver? ¿Entre todos los habitantes del pueblo? ¿O le tercerizamos esto a alguien que con nuestra plata ponga un semáforo en la esquina que él crea más conveniente con un estudio técnico? Bueno, esa tercerización, en el fondo, también es la idea de que existen formas más eficientes que una asamblea popular directa en la plaza pública. Bueno, o por razones de eficiencia, o por esta cuestión de los subóptimos,
es que puede explicarse la existencia de un Estado como administrador de la justicia. Si pensamos que esa administración de justicia es más eficiente que las personas resuelvan los conflictos a mano propia, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el problema? Que una vez que vos entras en la política, y esto explica el public choice, una vez que vos te metés en esa toma de decisión colectiva para definir las funciones del Estado, corres el riesgo de malversar el funcionamiento de la política a través de la regla de la mayoría simple, y entonces, votando 51-49, alguna mayoría circunstancial podría terminar instalando a costa del 49% sus pretensiones. Y la democracia ahí pudiera transformarse en un juego de redistribuciones patrimoniales donde el 49 le paga la fiesta al 51. Y eso cambia los incentivos. Todo el mundo empieza a hacer lobby para tratar de que los legisladores o los representantes terminen sancionando legalmente cuestiones que ya no son de principio general, sino que disfrazadas de interés general son del interés de un pequeño grupo, y al fin de cuentas así empiezan todos a quitarse un pedazo del bolsillo de cada otro. Y la democracia se convierte en un gran sistema de redistribución tremendamente ineficiente. Ok, ¿puede pasar eso? Sí. ¿Cuándo? Cuando quitamos los derechos de propiedad de la Constitución y los ponemos en el rango de la mayoría simple. Una vez que vos dejes por mayoría simple redistribuir derechos de propiedad, vas a caer en un sistema cuyos incentivos principales son organizarse políticamente para meter lobby, para sacar tajada del 49% que pierde. Y entonces, una vez que vos hiciste eso, volvamos a Hume, rompiste la regla de justicia, porque quebrantaste los derechos de propiedad. Y como el Estado es harto inclusivo, porque tiene el monopolio de la fuerza, de ahí vos no podés decir, bueno, me mando a mudar. Bueno, dejo de pagar la cuota y me voy. Porque el Estado tiene esa pretensión de harto inclusiva, porque viene a defender o viene a asegurar el cumplimiento de la regla de justicia universal. Entonces ahí, dentro de la democracia, que es una institución de Occidente, y una institución que venía a preservar los valores de la libertad en la medida de que no había tal cosa como un monarca absoluto, y que además es un muy buen sistema para elegir gobernantes y para quitarlos pacíficamente del poder, como dice Popper, dentro de la política y de la democracia aparece el bicho ese de la dominancia, el bicho ese de la prebenda, el bicho ese que está también en la naturaleza humana. Entonces hay que estar muy atento a esto, porque el problema grave de esto es que dentro de la política existe la llave adentro de un cofrecito para que los representantes de la política, public choice, los dirigentes, se cartelicen y terminen extendiendo la órbita del Estado. ¿Para qué? Para más y más funciones que invocan de interés público. Ok, y entonces eso le permite recaudar más impuestos que atrofian el sector privado. Le quitan recursos. Cuanto más semáforos, menos frutillas con crema en tu casa. Ok, cuanto más plata gastes para limpiar las calles, en el fondo menos dinero le queda a la gente para comprarse zapatillas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el Estado tiende a expandirse, puro public choice. ¿Por qué? Porque los representantes que están en la política sueñan con ser gerentes de un Estado más grande, una piñata más grande, y cuando la piñata más grande, más se organizan políticamente los grupos de poder para ir a buscar su pedazo. ¿Y dónde quedó el intercambio? ¿A dónde quedó la seducción? ¿A dónde quedó la catalaxia? Bueno, se va atrofiando. Te quitan recursos, te quitan grados de libertad y económicamente el orden se malogra, se necrotiza, se diseca. Entonces, acá vemos claramente cómo cuando avanza la órbita pública y además lo hace de manera ineficiente y con pretensiones de planificador central, le va quitando espacio, oxígeno y respiración a toda la creatividad que cada individuo tiene y a lo mejor que cada individuo puede poder decir. ¿Por qué? Porque al quitarle los derechos de propiedad, le quita el incentivo a trabajar para ahorrar, invertir y pensar en él y su familia, porque es lo que todos hacemos. Ok, y ahí estamos en un problema. Pero no porque la sociedad va a ser más rica o menos rica. Vamos a tener un problema, porque si vos quebrantás así la regla de justicia, la sociedad se torna injusta. ¿Cómo es que vas a usar la democracia por mayoría simple para sacarle a alguno del producido de su trabajo, para asignar los recursos que te produce, a financiar los deseos de una mayoría o de una minoría con más poder? ¿A quién se le ocurre eso? Por supuesto que nadie te va a decir eso, porque en la decisión política, en la decisión colectiva, hay dos planos. Uno el de la deliberación y el otro el de la votación. Y en el plano de la deliberación nunca nadie va a reconocer que lo que hace lo hace el interés propio. Va a decir que lo hace el interés de todos. Entonces, public choice es poner la linterna en el negocio que hay dentro de la política y dentro de los grupos de interés.
y de cómo esa expansión de la órbita pública, porque ellos tienen la llave para expandir los presupuestos, para expandir las funciones, para redistribuir la renta, para planificar centralmente, va energizando, va necrotizando y va cegando las posibilidades de sinergia entre personas que intercambian entre sí, se enriquecen y toman beneficio de la diversidad que cada uno tiene. Bueno, y del riesgo y del emprendimiento que cada uno tiene. Bueno, pero insisto, ese no es el punto. El punto realmente peligroso de esto es que un comportamiento así quiebra la idea de justicia. ¿Por qué? Porque quiebra la reciprocidad, quiebra la igualdad ante la ley, quiebra el respeto recíproco, en lo que se basa una sociedad liberal. Y cuando vos sentís que eso se quiebra, en rigor de verdad, el incentivo que se instala es el incentivo de la jungla jovenciana. A ver, si hay un orden donde no podemos conseguir un consenso mínimo para respetarnos recíprocamente, bueno, cada cual con sus colores. A ver, que se salve quien pueda y que lo haga en desmedro del otro. Y los juegos son de suma cero, y los juegos son de suma negativa, y las facciones se recrudecen, y las grietas se agigantan, y chocan por... Bueno, ok. ¿Y entonces qué pasa? Vivís en una sociedad injusta. Ok. Además, la política, cuando tiene total control del poder, va a tratar de concentrar el poder lo más posible, va a tratar de aflojar todas las tuercas que ponen las constituciones para limitar el poder. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El populismo avanza. ¿Qué es el populismo? Decisiones de la política de corto plazo, que cómo empiezan repartiendo lo que después la generación siguiente va a pagar. Entonces, al principio, ¿qué hacemos? Y bueno, al principio nos endeudamos. Total, que lo pague la generación que sigue. Si lo que importa es bienestar presente para que me voten hoy y me reelijan y me pueda quedar en el poder. ¿Y qué hacemos un paso después? Bueno, un paso después, si no hay más deuda, inflacionamos, emitimos moneda. Total, el efecto inflacionario vendrá después y mientras tanto, endorfina para que la gente esté feliz el día de votar. Y si no, ¿qué? Y subimos los impuestos a los que más tengan, porque aunque después no haya ahorro, no haya inversión, ni haya menos empleo, en el momento de la votación se estará mejor. Entonces, los intereses de la política, eso siempre de corto plazo, malogran el largo plazo. Se mata el ahorro, se mata la inversión, se mata la creatividad, se mata la productividad. Sí, pero estos son los efectos, sí, pero ¿qué es lo peor? Que es injusto. Y entonces voy al preámbulo, al prefacio de la teoría de la justicia, nada más y nada menos de John Rawls. Y voy a destacar una frase que a mí me encanta de Rawls, que está en el prefacio, por cierto, y que dice, la justicia es un sentimiento moral, que es lo mismo que dice Adam Smith, pero además de eso dice, la justicia es a la sociedad como la verdad a la ciencia. Si uno cree que la verdad existe, vale la pena hacer ciencia. Y si uno cree que se puede hacer justicia, puede haber aspiraciones de vivir en una sociedad. Sin justicia no hay sociedad. Como sin verdad no hay ciencia. Y a mí esa analogía me gusta mucho y siempre la repito. Porque cuando quebrantás el criterio de justicia, le rompes el espinazo a la sociedad. Evitás la concordia de sentimientos, evitás el respeto recíproco, evitás la igualdad ante la ley. Evitás el respeto por el otro. Y ahí es donde aparece la libertad como una cuestión ética, porque la libertad está totalmente asociada a la justicia. No hay tal cosa como libertad sin justicia, porque no hay libertad sin igualdad ante la ley. Y no hay libertad sin respetos recíprocos. Y entonces, cuando el orden empieza a ser injusto, empieza a cerrarse. ¿Y por qué empieza a cerrarse? Porque hay una mayoría que se impone a una minoría, o una minoría despótica que se impone a una mayoría. Pero la diversidad se marchita. El orden pierde colores y se hace uniforme, gris, homogéneo. Se igualan los resultados siempre para abajo. Ok, eso lo sabemos bien. Y entonces ahí el problema, ahí el dilema moral. ¿Cómo se sale de una situación de injusticia? Y eso es una pregunta capital, porque si vos seguís tu principio de utilidad, tal vez te convenga intentar un sálvese quien pueda. ¿Cómo se combate un orden injusto? Y entonces ahí la única respuesta que yo he encontrado es la ética. Ajá. ¿Y cuál sería? Ser justo en un mar de injusticia. Ah, caramba, ¿y eso qué tiene que ver con la libertad y con lo que estamos hablando? Bueno, es crucial. Es crucial. Porque la libertad se defiende en el margen. ¿Qué quiere decir el margen? ¿En el borde? Ajá. No entiendo. ¿Qué significa la libertad se defiende en el margen? Significa que uno naturalmente trata todo el tiempo que lo respeten a uno cuando uno quiere hablar.
Pero la pregunta clave es, ¿hasta dónde uno se juega para que uno que piensa distinto que yo pueda hablar? Pues va de suyo que yo puedo defender mi libertad de expresión, pero yo me jugaría en algo para defender la libertad de expresión de una persona que va a decir lo contrario que yo pienso. Si yo defiendo la libertad, debiera hacerlo. Porque no es mi libertad, es la libertad, es el amor a la libertad. Así, y si en el reparto, en la lotería o en ese juego de la política que transfiere recursos, en esa redistribución permanente, justo te cayó adelante tuyo un privilegio, una prebenda, una ventaja con relación al resto. ¿Te sentís merecedor de la ventaja o renunciás a la ventaja? No estoy diciendo que vos le pidas a cada otro que renuncie a su ventaja, porque eso lo hacemos todos. La pregunta es si te tocó a vos. ¿Vos te sentís el elegido del mundo o uno más en el mundo? ¿Estás dispuesto a renunciar a ese privilegio, esa prebenda, a esa gracia que te concedió no sé quién? Y por suerte en un mundo injusto, porque insisto, estamos pensando esto en un mundo injusto. Si vos devolvés al pozo en un mundo donde la ley está quebrantada. No estoy diciendo que le pidas al otro que devuelva el pedazo que no es suyo. Estoy diciendo que cuando a vos te toca uno que no es tuyo. Porque a veces se redactan leyes que te ponen en un casillero donde te tocan beneficios. Renunciás a tus beneficios. Esos beneficios que te dan coercitivamente a través de la ley. Es una segunda pregunta muy interesante, ¿no? O estamos dispuestos a tolerar al que no nos tolera. ¿Y hasta qué punto? O porque él no nos tolera, nosotros no lo vamos a tolerar. ¿Eso dónde se define? En el margen, en el límite. La libertad se defiende en el límite. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer un orden más extenso, un orden más inclusivo, un orden más abarcador, un orden que tenga cabida para todas las minorías, incluida para la minoría de uno solo, de un tipo distinto, de uno que piensa diferente, uno que quiere vivir la vida de la manera que le canta la gana mientras no nos embrome. Entonces hay que ser más tolerante, porque si te embroman todas las otras formas de vivir, no hay orden extenso. No hay modo de ganar el respeto universal a los demás. Por eso las condiciones que los liberales ponemos son muy pocas prohibiciones universales. No matarnos, robarnos, estafar, punto. Nada de andar reglamentando la vida de todos. Con 3 prohibiciones estamos bien. Y además son relativamente fáciles de cumplir y relativamente fáciles de que nos pongamos de acuerdo para lograr un consenso. Cuando nosotros queremos buscar una finalidad común, es decir, el destino de la tribu, el orden cerrado, hace falta que alguien lo planifique, que alguien mande, que alguien ponga la ley, que ponga un himno y una bandera, y nos metimos en la tribu, y perdimos el orden abierto, y perdimos la libertad. Entonces, cuando el orden te cierra, la pregunta es, ¿y quién pone el pecho? ¿Quién pone el pecho por la libertad del otro? ¿Quién pone el pecho por el patrimonio del otro? ¿Quién pone el pecho por lo que piensa el otro? Pues por uno capaz que uno lo pone, ¿y por el otro? Ahora, si no existieran esos virtuosos, si no hubieran existido esos mártires de la libertad, no habría libertad. Porque la libertad, en el fondo, es un bien público, donde algunos pocos minoritarios se la jugaron, agrandaron los grados de libertad del orden en beneficio de muchos que no se la jugaron. Y en beneficio de muchos que no la cuidan. Y en beneficio de muchos que no la defienden ni están dispuestos a defenderla. Y este asunto es ético, porque yo no estoy diciendo la defiendo porque me conviene. La defiendo porque se lo merece. Ajá, y esa es la gran diferencia entre una teoría, que es una idea, y un valor. Porque un valor es una idea, ¿sí? Pero que merece ser vivida. Un valor es mucho más que una idea. Ah, yo tengo la idea de la libertad, ¿y la defendés? ¿Cuánto la valorás? ¿Cuánto pones en juego? ¿Y por qué en el límite? Porque la libertad siempre defiende al que está en el margen, a la minoría, al que es distinto, al débil. Entonces, a mí me encanta jactarme de que el liberalismo tiene una connotación superior en el sentido que porque defendemos la libertad se terminó la esclavitud, porque defendemos la libertad se terminó la guerra religiosa, porque defendemos la libertad las mujeres que hace 100 años no participaban ni política ni comercialmente, hoy participan, porque defendemos la libertad gente de preferencias sexuales distintas, hoy pueden vivir su vida como les da la gana. Ajá, ¿y qué? Siempre, pero claro, porque metemos a los distintos adentro. Porque son uno más en el mundo, igual que nosotros, y merecen nuestro respeto como nosotros el de ellos. Entonces, un orden bien extenso, quizás un poco más impersonal, menos benevolente, pero mucho más respetuoso, al final es más sinérgico.
Ahora, ¿quién pone el pecho para defender esto en el margen? No a ustedes mismos. Cuando se afectan las libertades de los otros. Entonces, es ético una conducta súper erogatoria cuando uno pone de sí para en el margen defender la libertad del otro, además de la mía. Pues la mía la defiendo. ¿Y la del otro? Entonces, ¿eso es para muchos? No, no es para muchos. ¿Es simplemente un respeto? No, es un amor por la libertad. Por eso es un asunto ético. Ajá. Y es más inclusivo, sí. Del mismo modo que el capitalismo multiplica los bienes y hace que 8.000 millones de personas tengan celulares a bajo precio para comunicarse de manera muy horizontal y muy democrática, cosa que la economía de escala y la libertad del mercado ha permitido, del mismo modo, los derechos humanos son conquistas del liberalismo que han metido a vivir con dignidad en el mundo a gente que se la tuvo excluida por mucho tiempo. ¿Y eso es beneficio de qué? De la libertad y de los héroes que la defendieron. Porque la libertad se conquista cada día. El precio de la libertad como mínimo es la vigilancia. Ahora, cuidado si uno se distrae en creer que la libertad es tener más celulares. Porque pierde esa connotación ética que es la esencia de un orden de más grado de libertad, de mayor respeto, de mayor diversidad y de más felicidad para todos. Ok, voy a terminar por último, pues ya creo que me estoy comiendo el tiempo, preguntándome, ¿y quiénes son las personas que están dispuestas a defender esa libertad? Esa igualdad ante la ley, esa... ¿no? ¿Quién? ¿Quién es? Bueno, y yo tengo como una suerte de pequeño catálogo, que no sé si está bien o está mal, pero me parece provocador y me encanta siempre compartirlo. Entonces yo digo, bueno, ¿y quién es la persona? Bueno, por supuesto, un liberal es una persona que está dispuesta a escribir su historia en primera persona. Uno es el protagonista de su historia. No acepta vivir como actor de reparto de la historia de otro. Ese tipo valora la libertad. Y ese tipo va a asumir su responsabilidad. Y ese tipo va a tomar riesgo. ¿Por qué? Porque quiere ser el protagonista de su película. Ok, ese es un buen punto. Segundo, ese tipo no envidia, porque no tiene tiempo de envidiar la suerte del otro, cómo le va al otro. Está preocupado en su proyecto de vida. Y si al otro le va mejor, mejor. Ese tipo es humilde, porque si miro al otro y aprendo, gano yo también. Lo respeto y además, en el intercambio, entiendo que está la ventaja compartida, la cooperación, el diálogo. Okay. Es humilde. Ese tipo es tolerante. ¿Es tolerante de qué? Inclusive de lo que le hace cosquilla, porque entre tolerar y no tolerar hay que tolerar. ¿Y hasta dónde se tolera al intolerante? Hasta que agarra un revólver. Hasta que se suba a un camión y te quiera pasar por arriba. Ahí no se lo tolera. Pero mientras tanto, el máximo esfuerzo de tolerancia ayuda a conservar los grados de libertad. Y eso es también súper importante. Además, no hay que tener miedo. El liberal en general tiene poco miedo. Porque ni bien tenés miedo, viene la cuarentena, viene el cierre de la vida de las personas y todo. El miedo te mete en la tribu, te mete en el útero de tu mamá, te mete en el lugar calentito. Déjalo a ese que mande y que ordene. El miedo no es muy amigo de la libertad. Los liberales no es que no tengamos miedo, pero nos animamos a dar un paso al frente, nos animamos a tomar riesgo, responsabilidad y a riesgo propio, por supuesto, no para solidarizar culpas y vivir la vida en primera persona como a nosotros nos gusta, para poder henchir nuestros corazones con nuestros sueños y caminar con nuestra propia fuerza hacia donde nos gusta, ¿no? Entonces, esas distinciones hacen a la personalidad del liberal. El liberal está siempre haciendo así. A ver, estoy preparado para el festín de la vida. No es que estoy listo para ir a sacar un pedazo de la sobra del otro. No. El liberal no se queja y el liberal no se victimiza. Porque si se victimiza está empoderando a otro. A nosotros no nos gusta empoderar a los demás. Ni en el gobierno, ni a tal otro para decir que él tiene la culpa de lo que a mí me pasa. No. ¿Cómo empoderar a un tercero? Yo no soy víctima de nadie, soy el responsable de mi destino. No soy más que nadie, pero menos que nadie. Entonces vos aprendés a conocer a los liberales cuando vas viendo cómo se comportan las personas. El liberalismo es una cuestión actitudinal. No es una teoría política, no es una teoría de mercado, no es una teoría constitucional. Todo eso en parte. Pero el fondo del liberalismo es gente que esté dispuesto a vivir una vida y a defender la libertad. Y esas cuestiones son éticas. No son económicas. No son políticas. No son jurídicas. Son éticas. Cuando más gente siente la vida de esta manera y está dispuesto a defenderla de esta manera, se corre el borde del orden, se hace más amplio y vienen todas las ventajas de las que ya hablamos. Así que ese es el desafío, es decir, no hace falta pensar la libertad como una teoría. Porque además,
si necesitamos una teoría política y una teoría de mercado, tenemos que ser profesores de economía o de ciencia política, y la libertad está pensada para la gente de a pie, para sacarle a los nobles y a los reyes de sus hombros y que no le chupen la sangre. La libertad está pensada para el tipo común, no para un elegido. Bueno, si uno tiene claras estas cosas, a mí me parece que tiene que dar cuenta que es un orden que nos exige más para su defensa, para su concreción, para gozar de los beneficios y compartir los beneficios, y yo no entiendo esto de una forma distinta a una cuestión ética. Todo lo demás está bien, ya sé que la productividad ayuda, ya sé que la economía de escala baja el costo medio, ya sé que la competencia genera más iniciativas, ya sé, pero defender la justicia, la igualdad ante la ley y garantir más espacio de libertad para todos, primero que nada es un compromiso ético, y eso es lo que quería transferir. Y ese compromiso ético te exige tanto como después te da. Y ese primer paso es ético. Bueno, hasta acá mi provocación. Espero no haberme pasado el tiempo. Quedo sujeto a si ustedes tienen inquietudes, preguntas que quieran transmitir a través del moderador o a viva voz, no sé cómo está organizado esto. Para mí es un gusto compartir estas ideas con ustedes y estar un ratito en la Marroquín esta noche. Walter, qué decir, muchas gracias por la conferencia y por la reflexión sobre, al final, el significado de la libertad, el significado del liberalismo y la actitud liberal, ¿no? Hay varias preguntas y comentarios y, bueno, nos escribe Jenny del Rosario por Facebook diciendo por qué considera que en América Latina hay cierto miedo a la libertad, ¿no? Muy pocos conciben el hecho de tener pues solo 3, 4 prohibiciones, les aterra, ¿no? ¿Qué razón explica que en la región, yo iría en Iberoamérica, ¿no? En el sur de Europa, ¿qué sucede, ¿no? ¿Por qué tenemos ese quizás miedo a la libertad? Y con base en lo que ha comentado, libertad y responsabilidad van enlazados, ¿no? El miedo a la libertad es un miedo a asumir la responsabilidad, ¿no? De las decisiones que uno toma, ¿no? Walter, ¿qué opina en ese sentido? Es un lindo desafío. A mí me parece que también tiene mucho que ver con la concepción de autoridad, ¿no? O sea, el caudillismo en Latinoamérica es una expresión muy vívida, ¿no? Esa tribu, el caudillismo es la tribu. Es decir, la pregunta es ¿por qué no hemos dado pasos a una sociedad más abierta en términos de Hayek? ¿Por qué no nos animamos a salir de la tribu, de la facción, de la bandera, del himno, de esas pasiones que se inflaman para decir pertenecemos a esta manada, ¿no? Y después pretender que todos se parezcan a nosotros? Es una cosa muy impresionante porque va todo un poco de la mano, ¿no? Esa pretensión por el orden cerrado. A mí me parece que lo que los liberales no hemos transmitido bien probablemente sea esta diferencia entre una idea y un valor. O sea, mi abuelo era liberal, pero era analfabeto. Y a mí me parece que en Latinoamérica, a diferencia de lo que pasa tal vez en otros lugares de Occidente, la mayoría de los liberales son profesores de economía o de derecho, ¿no? Y explican teoría política y explican teoría económica. Y a ver, el mundo no está preparado para convencer a la gente a través solamente de los libros en la universidad. O sea, el ejemplo es lo que marca la vida de las personas. Y el ejemplo no hace falta tener muchos grados de abstracción para dar un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ejemplos a ras del suelo tenemos de personas que han vivido su vida tratando de defender su libertad en Latinoamérica? ¿No? Y han sido pocas. Y en el fondo, los liberales de Latinoamérica nos las pasamos discutiendo ideas muy abstractas, por cierto, muy importantes, pero tristemente muchos de los liberales que defienden esas ideas en los estrados, después aceptan un cargo en el gobierno y hacen todo lo contrario. Y no hay nada peor que proclamar una idea toda la vida para desdecirse de ella con los hechos.
sea, el ejemplo es la consistencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Y si ustedes conocen ministros que llegan a gobiernos después de haber defendido ideas de la libertad en muchos congresos así, y empiezan a repartir privilegios y a nombrar asesores y a tener choferes y se olvidan del tipo de a pie. Y bueno, ahí tiramos al traste todo lo que estamos diciendo. Y me parece que en Latinoamérica hay 1000 ejemplos de personas que intelectualmente defienden la libertad, pero en el corazón no la sienten. Y que cuando tienen el primer privilegio cerca, se lo agarran. Se llenan del plato, se olvidan del resto, de la igualdad ante la ley, de los sangre azul, y le encanta pertenecer al grupo de los VIP. Y me parece que eso es un problema en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que la manera que esa condición de liberal de ideas, pero no de actitudes, al final juega muy en contra. Y me animo a que me sobran los dedos de la mano para mostrar ministros que se la pasaron hablando de libertad y cuando llegan al gobierno dicen, hicimos lo que pudimos, hasta acá. Diputados liberales que tienen asesores y que tienen chofer, y que, bueno, pero tengo que combatir desde adentro. El coche oficial. El carro oficial. Hay mucho de eso, ¿no? Entonces, si creemos que la libertad es una teoría política, una teoría económica, me parece que nos quedamos con la mitad de la historia, ¿no? Es una actitud de vida y es un valor que hay que estar dispuesto a defender. Si no se defiende la libertad, no hay libertad. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a dar ese primer paso? Bueno, a lo mejor no seamos tantos. Pero quizás, Walter, y voy a pasar luego a la siguiente pregunta, la frontera es, bueno, como bien ha dicho, ¿no? Dejar de lado al ser humano común, ¿no? O sea, cuando uno pierde ese punto de referencia, cuando uno pierde a ese individuo que tiene, pues, no solo la libertad, sino también el derecho de construir su vida como él quiere, y cuando desde el establishment se deja de lado a esa gente, ahí está todo perdido ya. No, y más aún, ese individuo de a pie siempre tiene algo para enseñarte. Sí. Siempre Totalmente. tiene algo para enseñarte. Yo aprendí muchas cosas de analfabetos, muchas cosas. Analfabetos, y me enseñaron enormes cosas. Mi mamá no era una académica, y mis mayores enseñanzas me las dio mi mamá. Y no me explicó teoría política, y sí me enseñó que robar es malo, y eso es bien liberal. Sí, totalmente. Hay otra pregunta, esta pregunta viene también a través de Facebook y es de Amílcar Iván Moratalla y dice, en su opinión, Walter, ¿cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? Es una buena pregunta, ¿no? Porque las fronteras son siempre grises, ¿no? En el orden social, donde estamos intercambiando y estamos expandiendo la frontera, a veces lo que antes no estaba permitido, hoy sí lo está. Porque la libertad es un concepto negativo, ¿no? Como dice Hayek, que la oscuridad es falta de luz, ¿no? Y Hayek dice la libertad es falta de coerción. Pero no dice que es la libertad, dice que es ausencia de coerción. Y la injusticia se puede definir, pero no tanto la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia en el fondo es ausencia de injusticia. Entonces, en este tránsito, en este aprendizaje plural que vamos haciendo hacia un orden cada vez más libre, porque estamos aprendiendo a salir de la tribu para ir a la sociedad abierta, en ese tránsito sabemos qué cosas agreden la libertad, pero no sabemos del todo bien los límites de la libertad, porque dependen de los límites de la justicia. Y no sabemos bien qué es la justicia, sí sabemos lo que es la injusticia. Como el conocimiento, y dice Popper, es decir, no sé bien cuál es la verdad, sé qué hipótesis puedo desechar, las que confirmo falsas. Pero la verdad, me aproximo a la verdad, me aproximo a la libertad, me aproximo a la justicia. Entonces, cuando uno me dice, deme una definición de la diferencia en el borde entre libertad y libertinaje, yo no lo sé definir con nitidez. Sí sé que mi preferencia es por más grado de libertad. Eso sí lo tengo claro. Es decir, por menos opresión. ¿Y eso qué significa? Que tengo que ser más tolerante. ¿Y qué me gusta? Un lugar con menos reglas muy universales para que cada cual dé lo mejor de sí. Yo creo que las personas tienen infinito por dar. Que aprovechamos muy poquito de nuestras neuronas, que tenemos un corazón muy chiquito, una cabeza muy chiquita, que podemos hacer crecer mucho interactuando con los demás. Pero hace falta ese intercambio, esa catalaxia. Por eso yo confío en órdenes bien abiertos y muy impersonales para llegar a gente muy distante, intercambiar con todos y aprender de todos. Y tratar de convencer a todos.
¿no? De que lo que yo hago está bueno, de lo que a mí me gusta le puede servir. Bueno, el mercado después dice sí o no, porque es la mejor manera conocida de dar aprobaciones a lo que vamos haciendo. Pero siempre al referéndum del aplauso de los demás. Y si no viene, bueno, habrá que moderarse, habrá que insistir de nuevo, habrá que probar de otra manera, sin dañar al otro para tratar de contentarlo y poder intercambiar y conseguir del otro algo a cambio, que eso es lo que pasa, ¿no? Pequeños intercambios mercenarios, diría Adam Smith. Porque las personas tenemos ese costado autointeresado que no se puede negar. Entonces, siendo nuestra naturaleza así, siendo tipos mediocres, siendo tipos chiquititos, siendo tipos mezquinos, siendo tipos con poca energía, con poca... El ser humano es muy frágil. Ahora, podemos hacer un orden muy potente si es que aprendemos a sinergizar a través de reglas de fair play que nos permitan a cada uno tomar ventajas de lo que el otro sabe, de lo que el otro inventa, de lo que el otro comparte, de lo que el otro vive. Entonces, ¿dónde está el límite? Mirá, por un orden de máxima libertad. Hay libertades que tenemos hoy, alguna vez alguien las consideró libertinaje. No sé dónde está el límite, pero yo sí sé para dónde voy, para más libertad. Muy bien, vamos aunque ya estamos fuera del tiempo, es que no me puedo resistir. Esto está muy interesante. Estas conversaciones deberían de ser acompañadas, además de cierre, lo hemos compartido mil veces, ¿no? Un puro, una buena bebida, como Dios manda, pero bueno, voy a hacer a retomar una última pregunta del público porque creo que es importante, ¿no? Galilea Mazariegos nos pregunta si es parte importante el progresismo para la libertad, ¿no? Y si la libertad es en sí misma progresista, que yo diría que sí, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la interacción entre tradición y progreso? ¿Cómo es esa cuestión del cambio, ¿no? Y de esas instituciones que emanan de abajo arriba, que en el fondo son parte de la acción humana, pero no del diseño humano? ¿Cómo hay que interactuar con esas instituciones? ¿Cuál es su opinión, profesor? Bueno, a mí me parece que, como dice Ortega, todo el mundo necesita algunas certezas en donde atalonarse, ¿no? O sea, hace falta un núcleo de certezas básicas para poder vivir. En general, las rutinas son eso. Y todas las personas tenemos nuestra vida colmada de rutinas. Desde la mañana que nos levantamos y nos lavamos los dientes hasta la ropa que compramos es siempre parecida, los colores que usamos son casi siempre los mismos. Y las grandes innovaciones es que uno, no sé, se corta el cabello distinto o se fue de viaje a un lugar un poco más raro, pero casi toda nuestra vida es rutina. El ser humano necesita de mínimas certezas para funcionar. Además es muy cómodo porque una rutina, una certeza, esa certeza que a veces te da una creencia nada más, es muy barata de conseguir y uno va en ese camalote navegando por el río. Es imposible negarse a la fuerza de la tradición porque son las certezas que traemos desde antes, ¿no? Y por supuesto que nos animamos a salirnos de eso y a tratar de encontrar fuera de ese camalote nuestro lugar en el mundo y a perfilarnos y a autodefinirnos y a forjar nuestra propia historia, nuestra propia vida, con nuestra experiencia, a nuestro propio modo. Entonces, al final de cuentas, salís del útero de tu mamá, salís de tu familia, salís de tu certeza, pero hacen falta. Porque el ser humano es tan frágil que tiene que tener unos mínimos tutores. Entonces, la tensión entre la tradición y ese afán por progresar o por ir a cosas, a lo inesperado, a lo riesgoso, a lo incierto, a lo nuevo, al descubrimiento. El orden social, además, es un orden de muchas gentes interrelacionadas. Y es abierto y ciego. No sabemos dónde va. Y por eso es que avanza. Porque no sabe dónde va. El día que el orden sepa dónde va, deja de avanzar. Entonces el gran secreto, el gran desafío de la libertad es que establece un orden abierto y ciego. Un orden de competencia y de descubrimiento. Un orden donde vamos encontrando mejores formas de hacer las cosas, mejores modales, mejores técnicas, mejores tratos, mejores respetos por cosas que no respetábamos, revalorizaciones de las cosas distintas. ¿Cómo se convive? Y se convive sabiendo que vamos a necesitar un lugar de certeza. Todo el mundo, el pájaro vuela pero tiene un nido, y las certezas son este nido, y existe ese nido. Y todos lo construimos, pero vuela, y se anima a volar. Y esa es la clave, está en ese espíritu de ir por lo nuevo. Por eso digo, las manos así, asumo el riesgo,
no me quito el miedo, pero lo encaro, asumo mi responsabilidad, trato de aprender del otro y trato de ser yo y escribir mi historia. Y entonces, pero vengo de algún lado, vengo de mi tradición, vengo de mi familia, vengo de mi tribu, vengo de mi... Bueno, y un poco con eso y voy siendo yo más persona cuando voy conservando lo mejor de lo que traía, pero voy redefiniendo en mí lo mejor de lo que puedo hacer, lo que tengo en potencia. Y bueno, con libertad eso se consigue al máximo. Bueno, con libertad y con un poco de fuerza de voluntad, que siempre hace falta, y con visión de largo plazo. Y si uno tiene esas tres cosas, en el fondo, cuando uno se procura mejor, cuando uno trata de ser mejor, al final en general le va mejor. Y para ser mejor hace falta libertad. Y para que nos vaya mejor, al final también. Pero me quedo con lo primero. Entonces hay que ir deshaciéndose de esas certezas con mucho cuidado, para no trastabillar. Pero la mirada está al frente. Sí. Bueno, pues con esta, yo creo que ha sido un cierre con broche de oro, ¿no? Y la verdad es que, profesor Castro, Walter, ya sabe que le queremos mucho, que ha sido un privilegio disfrutar de la conferencia y del diálogo posterior. Gracias por estar aquí en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, en el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, en CADET, y gracias por ser parte de este primer seminario interuniversitario virtual, ¿no? Ojalá la próxima vez nos veamos en persona, nos demos un abrazo como mandan los cánones, que así son buenas tradiciones, y bueno, volvamos a disfrutar de la compañía y de la tertulia. Gracias por todo, Walter. Hasta la próxima. Así va a ser. Gracias a ustedes por la invitación, por permitirme estar ahí este rato, por haber compartido, gracias a esta maravilla de la tecnología que nos pone cerca estando lejos y bueno, echando de menos ese abrazo que nos vamos a ver pronto cuando los aviones vuelvan a llevarnos de un lado a otro. Hasta pronto. Hasta pronto, Walter. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por haber participado en este seminario interuniversitario. Antigua is such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.